Saludos amigos, bienvenidos a En Buena Onda. Hoy me estará acompañando como todos los días en el control técnico Antonio Palmar. La productora de este espacio es nuestra queridísima amiga Norelva Torres, el director de Luz Radio, el profesor Jesús Urbina, y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. Nuestros números de contacto, el 412-6872, 412-6872, si quiere llamar a la cabina. O también nos puede enviar un mensaje de texto directamente al 0426-565-1980. Puede enviar un mensaje de texto libre de cargo, 0426-565-1980. Hoy me acompaña la profesora Karina Navarro de la Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia. Bienvenida, Karina. Muchas gracias, Gabriel. Muy amable por esta invitación. Claro que sí. Habitualmente yo traigo a expertos en filosofía, en historia y en otras áreas para que nos hablen sobre temas académicos. Por lo general, cuando yo invito a la gente, solemos concentrarnos en áreas temáticas. Pero hoy me quiero más bien concentrar en la vida y obra de una filósofa del siglo XX que ha tenido mucha influencia, no solamente sobre los filósofos, sino también sobre los políticos y sobre los ciudadanos en común, que es la filósofa alemana Hannah Arendt. Antes de preguntarte cómo fue la vida y obra de Hannah Arendt, quiero dejar claro aquí, puesto que en radio no tenemos generadores de caracteres, cómo se escribe este nombre. H-A-N-N-A es Hannah y Arendt es A-R-E-D-N-T. Hannah Arendt. ¿Quién fue Hannah Arendt y por qué es importante su vida y obra, Karina? Sí, antes de responder a tu pregunta inicial, Gabriel, me gustaría reiterar el agradecimiento por esta invitación. Es decir, la invitación al diálogo y más al diálogo en tenor filosófico siempre es recibida con gratitud. Por supuesto, agradecer al equipo de producción que hace posible el espacio y a todos los radioescuchas, a los asiduos a este espacio y que en este momento y a partir de la hora que sigue nos van a acompañar. Fíjate, Hannah Arendt o Johanna Arendt es una filósofa, aunque ella protestara, ¿no? Contra este calificativo, pero realmente hizo filosofía, hizo un aporte importante a la filosofía contemporánea. Fue una teórica política que nació en el 1906, es decir, iniciando el siglo XX, en la localidad de Linden, antigua Königsberg, actualmente Hannover. Hannah Arendt fue una pensadora que nació en el seno de una familia judía con una larga tradición política, religiosa. O sea, es judía decir, étnicamente, pues, pero no religiosamente. De condición judía, más no practicantes, ¿ya? Bueno, como sospecho que tú y yo celebramos la Navidad, que yo no me creo el cuento de la Trinidad, ni de la Virginidad de María, ni eso, pero el 24 me reúno a comerme las hallacas, pues. Desde luego. Sin embargo, somos lo suficientemente amplios de espíritu, de mente, como para entender el valor de las tradiciones, ¿correcto? Y la tradición es va a ser un término importante en el pensamiento político de Hannah Arendt. Ella, fíjate, como lo narra en varios de sus escritos y como lo dice posteriormente en sus entrevistas, ella se enteró, y podemos colocar ese se enteró entre comillas, de su condición judía a raíz de la sorna, pues de la burla de los niños en la calle, ¿no? En la escuela, que aludían a su condición de judía, pero realmente ella confiesa que hasta ese entonces había tenido un desempeño natural, normal, por decirlo de alguna manera, en la sociedad de aquel entonces. Su familia era una familia acomodada en términos económicos. Ella recibió una educación bastante fuerte, amplia. Ella ya antes de los 14 años había leído las obras de Kant. Immanuel Kant va a ser importantísimo para ella, y precisamente al igual que ella nació en esa localidad de Königsberg, ¿no? Más de 2 siglos antes, casi 3 siglos atrás. Sí, el siglo XVIII. Entonces ella, por supuesto, no tenía sino, como lo narra ella misma, que lanzar la mano hacia cualquier libro de la biblioteca de su padre y para poder nutrirse allí de los pensadores de la antigüedad clásica, Platón, Aristóteles, de los pensadores de la modernidad, Descartes, y por supuesto del pensamiento ilustrado.
El padre de Hannah Arendt, Paul Arendt, falleció cuando ella apenas tenía 7 años de edad. Era ingeniero y bueno, contrajo una enfermedad terrible que acabó en la muerte. Hannah Arendt fue criada por su madre, Marta Kohn, ya de casada Marta Arendt, que después contrajo matrimonio en una segunda ocasión. Y bueno, ella desde pequeña, digamos que ella tenía inquietudes eran múltiples sus intereses, ¿ya? Se podía decir y una chica talentosa. Sí, se podía decir que era una especie de niño prodigio, ¿ya? Su madre llevaba un diario. Era curioso, Hannah Arendt fue una niña enfermiza. Sufrió de todos los padecimientos propios de la infancia y que en ese entonces, pues, en la medicina estaba incipiente toda la cuestión de las vacunas, ¿no? Tuvo un tratamiento de ortodoncia serísimo, muy doloroso, ¿no? Para acomodar la dentadura en la parte frontal. Bueno, sarampión, rubiola, etcétera, ¿no? Era una niña verdaderamente enfermiza, es decir, frágil de salud, pero muy activa mentalmente. Y de alguna manera esa búsqueda insaciable de conocimiento pareciese que sobrepasaba las capacidades de su madre, ¿no? Entonces, bien, ella acabó terminando su educación prácticamente a distancia, es decir, pero luego estudió en una universidad. Sí, luego que de hecho tuvo un romance famoso con un filósofo, uno de los máximos filósofos del siglo XX. ¿Cómo fue eso? Con Martin Heidegger, sí. Hannah ya hacia los 18 años de edad había viajado, había emigrado hacia Marburgo, llamada, es decir, sentía profunda curiosidad por los estudios sobre teología y filosofía. Ya Martin Heidegger era conocido, ya se había hecho la fama. Martin Heidegger fue un pensador alemán también. En ese entonces, cuando Hannah llega con 18 años a Marburgo, Heidegger tenía ya 35 años de edad. Es decir, y ya se había publicado Ser y Tiempo o Sein und Zeit, que es su obra fundamental. Famoso, claro. Sí, fue una publicación del 27, ¿ya? Y Heidegger fue su tesis de habilitación, ¿ya?, para optar a la cátedra de filosofía. Es decir, a Heidegger ya le precedía su fama. De hecho, uno de los remoquetes con el cual se le conocía era el mago o el brujo de Meßkirch, ¿ya?, que es la región donde él procede. ¿Mago por qué? Bueno, porque había como una especie de halo, de misterio en torno a su obra y sobre todo... Sí, porque muchos pasajes de Heidegger son sumamente difíciles de entender, al punto de que uno no está seguro si está queriendo decir algo por el serio argot ahí. literario filosófico que él creó, que él diseñó, ¿ya? Y que tiene no pocos seguidores y no pocos detractores, ¿verdad? Entonces, bien, digamos, en términos Foucaultianos, hubo una pléyada de pensadores, literatos, poetas, filósofos, filósofas, que se pueden contar a partir de Heidegger, es decir, que compartieron ese espacio epistémico. Y Hannah Arendt fue una de ellas. Ella llegó a tomar los cursos de teología y de filosofía que dictaba el profesor Bultmann y que dictaba el mismo Heidegger, y por supuesto a la segunda entrevista ya aquello... Hubo el flechazo. Sí, ya que yo había evolucionado hacia otro tipo de Ahora, relación. esa relación sentimental no prosperó, porque Hannah Arendt no se casó con Heidegger, se casó con otros señores, sí. Incluso tuvo que vivir el exilio. ¿Cómo fue Sí, eso? Correcto, es decir, cuando Hannah accede, pues verdaderamente deslumbrada por el intelecto del mago, del profesor Heidegger, accede pues a este romance. Ellos a partir de ahí iniciaron una intensa correspondencia, ¿no? Y tuvieron cómplices incluso que les ayudaban a los encuentros furtivos, ¿ya? Correcto. Es decir, hay una extensa bibliografía, en lo que yo llamo en tono farandulero, que hace mucho énfasis en esta relación y que inclusive quieren dar a conocer a Hannah Arendt solamente por esa relación. Esa relación fue muy importante y duró hasta la muerte de ambos, ¿no? Una correspondencia extensísima. O sea, incluso después del noviazgo. Sí, incluso después del no noviazgo, quedaron en la malos ruptura, términos, entonces. el nazismo, hubo periodos de distanciamiento, pero siempre hubo correspondencia. Podríamos decir que fue un afecto que evolucionó, desde lo pasional, entre lo que puede ser pasional entre el varón y la mujer, hasta ya un grado de intelectualidad, ya
es decir, una relación de otro tipo. Fue mutando, fue evolucionando esta relación. Ya casi tenemos que ir a hacer una pausa musical, Karina, pero quisiera que antes de que termináramos este bloque, nos comentes brevemente cómo fue que vivió el exilio Hannah Arendt. El exilio de Arendt se produjo a raíz del ascenso al poder del nazismo, ya cuando ya Hitler pues había accedido a la Cancillería. Ya en el 33 ella se resistía, se rehusaba a irse, a abdicar de su nacionalidad, aunque después le fue retirada en el 37, si no me falla la memoria. E igualmente ella, cuando se supo en peligro, cuando ya se destapó todo el asunto de los campos de trabajo, de los campos de concentración y exterminio, igualmente ella tuvo que partir, ¿no? Se resistía a ello, pero sus amigos, entre ellos Karl Jasper, le convencieron. Con Karl Jasper también tuvo una extensísima relación hasta la muerte de este. Ella tuvo varios viajes, varias salidas, ¿no? Pero la salida definitiva fue hacia Francia, luego por los Pirineos hasta España, Portugal, y para después embarcar hacia América, que fue el país que la acogió, América del Norte. La acogió y luego le dio la nacionalidad, años después. Conversamos con la profesora Karina Navarro de la Facultad de Humanidades y Educación, la Escuela de Filosofía. Karina nos ha venido conversando sobre la vida de Hannah Arendt, esa filósofa alemano-americana que ha tenido muchísima influencia sobre tratados políticos. Quisiéramos que en el segmento que viene, Karina, ya empezásemos a hablar propiamente sobre la obra de Hannah Arendt y empecemos con uno de sus libros, quizás no tan filosóficos, pero sí muy famosos, que tienen que ver con el juicio a Eichmann. Nuestros números de contacto, el 0426-565-1980 para enviar un mensaje de texto, 0426-565-1980, o pueden llamarnos directamente a la cabina al 412-6872. Vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos.